Seguimos en Eco de Radio por Radio Universidad Nacional de La Matanza en la 89.1. Estamos en @Universidad 89.1. Esas son las redes de comunicación también para dejar tus mensajes o sugerencias. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de la literatura, de los talleres literarios que realmente tienen un desarrollo muy interesante. A medida que uno se va metiendo en el tema, hay distintos talleres y mucha actividad. Y también me imagino que hay personas que quizás como lectores van buscando allí la posibilidad de escribir, pero también, digo yo, encontrar un camino para conocer más sobre la literatura, ¿no? Pero bueno, son suposiciones. Para eso estamos con un tallerista, docente, estudió Letras y Filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llama Emilio Teno y él es uno de los talleristas que junto a Mariano Taborda realizan talleres, por ejemplo, en la casa de Victoria Ocampo, talleres sobre Borges, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Emilio? Daniel es mi nombre, ¿cómo va? Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Borges es inagotable, es infinito, es como, no sé, como el aire. Qué barbaridad, ¿no? Es inagotable, exactamente. Es un escritor, como decimos nosotros, que siempre nos da algo nuevo, ¿sí? Siempre que lo leemos nos ofrece nuevas respuestas, nuevas preguntas, y por eso es un escritor de vanguardia, al contrario de lo que se piensa generalmente, que Borges es un escritor más bien conservador o clásico. Es un escritor de vanguardia justamente por eso, porque cada lectura nos ofrece una nueva interpretación y nuevas preguntas y nuevas formas de leerlo. Ajá. ¿Qué es lo primero que te impactó de Borges? No sé en qué momento en tu adolescencia lo conociste o conociste su obra, pero ¿qué es lo primero que te llamó la atención de Borges? Me acuerdo haber leído algunos poemas primero. Empecé a leerlo como poeta, seguramente algún poema del Oro de los Tigres, algún libro que estaba en casa, se iba dando vueltas, muy jovencito, tenía yo 12 o 13 años, Ajá. y ese fue mi primer acercamiento y me deslumbró enseguida. Recuerdo que fue un amor a primera vista en ese sentido, porque sobre todo por la precisión del uso del lenguaje, ¿no? Sí. Esa adjetivación tan particular de Borges, y eso me llevó a buscar otras cosas, y bueno, después ingresé en ese mundo que es deslumbrante para un adolescente, y por supuesto después en todo momento de mi carrera, y luego estudiándolo más en profundidad, no dejó nunca de deslumbrarme, ¿no? Sí. Alguna vez escuché a alguien decir que Borges hace todo junto, hace filosofía, hace poesía, hace narrativa, va más allá de cualquier encasillamiento. Sí, en realidad justamente es una suerte de miscelánea. Su obra son cuentos que no son cuentos, ensayos que no son ensayos, o ensayos que son cuentos o cuentos que son ensayos, ¿no? Eso Claro. lo dice Beatriz Arlo en un ensayo sobre él, muy interesante, se llama Borges en las orillas. Claro. Y tiene esta idea de una ruptura, digamos, del género, o un repensamiento de lo que sería el género narrativo, ¿no? Siempre escribió textos muy breves, muy breves. No escribió nunca novelas, y escribió su forma de concebir la literatura es muy interesante, porque él inventó algunas cosas que no estaban, ¿no?, en la literatura en español, en habla hispana. Una de ellas es el fantástico del Río de la Plata, que es un género bien particular, que después va a tener sus seguidores célebres como Cortázar, Abelardo Castillo, un montón de Claro. escritores y escritoras que siguen esa línea, pero lo funda él en 1940, cuando publica Tron Urbis Tertius, ese cuento fantástico del Río de la Plata, que es el que inaugura una suerte de género. Claro. Y después algo que también es muy interesante, que es una suerte de ficción no empírica. Eso es un poco complicado para pensarlo, pero eso viene de la tradición de Macedonio Fernández, ¿no?, amigo de su padre, y también Sí. que le hereda ese escritor que no escribía, que tiene una novela de prólogos, por ejemplo, una ¿Qué? novela que son todos prólogos que anuncian una novela que no va a empezar nunca, o que no empieza nunca. Claro. Y Borges toma esa idea de la literatura no empírica, o la ficción especulativa. Entonces hace textos, por ejemplo, como Tema del traidor y del héroe, Oh, donde sí.
hay un narrador que nos dice que va a escribir un cuento, que cuando ese cuento se cuente va a tener un narrador, y mientras nos cuenta el plan del cuento, nos cuenta el cuento, ¿no? Claro, claro. Entonces, Es extraordinario ese juego, ¿no? claro, es un juego muy, muy extraordinario. Y después tiene algo que lo hablábamos justamente ayer en una clase sobre él, y hablábamos del texto Kafka y sus precursores. No sé si lo conoces o lo has escuchado alguna vez nombrar, pero sí, no, es no un lo texto leí muy interesante. Ese. Bueno, es un pequeño ensayo, muy, muy, muy breve, como todos los textos de Borges, pero tiene una idea muy interesante, ¿no? Y dice, en Kafka y sus precursores, dice que se puede rastrear lo kafkiano en obras anteriores a Kafka. O sea, ¿qué quiere decir? Que los grandes escritores influyen no solo hacia adelante, sino que influyen hacia atrás. Que uno puede ir a leer en la literatura anterior a Kafka rasgos kafkianos, ¿no? Y eso es espectacular, esa idea es espectacular, ¿no? Porque justamente uno puede rastrear rasgos borgianos, por ejemplo, en el Quijote, ¿sí? Claro. Hay cosas borgianas en el Quijote. Entonces, bueno, esa idea de la literatura es muy interesante para pensar. Claro, es una especie de universo en expansión sin tiempo, digamos. Una cosa exactamente. Y además lo curioso, que a mí siempre me llama la atención, el otro día estaba viendo unas charlas de Piglia, viste, que hay en YouTube, que hizo en la televisión pública, que son interesantes, ¿no? Y él hablaba de esta cuestión de que Borges no fue premio Nobel porque no hizo novela. Decía eso, dice. Él no y además porque escribió siempre en revistas y en diarios. Era como decís vos, misceláneas, ¿no? Claro, sí. En realidad uno tiene una idea de Borges muy asociada al Borges final, ¿no? Claro. Al Borges de la última etapa, al Borges que ya estaba ciego, al Borges que de alguna manera lo paseaban para hacerle homenajes y todo eso, pero no tenemos la idea del Borges de los años 30 y 40, que fue el verdadero Borges, digamos, que escribió sus grandes textos. Y siempre sus textos fueron muy, muy breves y muy poco o de difícil encasillamiento, ¿no? Entonces eso también contribuyó a que su obra tardara mucho tiempo en ser mundialmente reconocida, ¿no? Claro, y además por la urgencia de comer, ¿no? De pagar los gastos, ¿no? Porque no era de una condición holgada, no era Bioy. Bueno, eso está buenísimo lo que decís, porque la gente asocia por ahí a Borges, como se rodeaba de gente con mucho dinero, como Victoria o como Bioy o como las Ocampo, bueno, las Ocampo en general. Él era de una familia patricia, pero digamos que había perdido el dinero en el camino. Él tenía que trabajar para ganarse la vida. De hecho, trabajaba dando conferencias, trabajó como bibliotecario mucho tiempo, muchos años, y tenía una vida modesta, que tenía que trabajar para ganarse la vida. Le llegó el reconocimiento mucho más tarde, pero hay una cosa que dice Piglia ahí, justamente en esto que vos mencionabas, en esas clases muy, muy buenas, y él dice que fue a investigar cuánto ganaba Art cuando publicaba sus aguafuertes en el diario, cuánto ganaba Art y cuánto ganaba Borges, y el sueldo de Art doblaba al de Borges en esa época, y uno tiene la idea de que Art era más bien un marginal, ¿no? Totalmente. Y ganaba... Claro, ganaba mucho más dinero que Borges, el doble. Qué curioso. Bueno, por otro lado, una historia muy borgiana parecería, ¿no? También. Muy borgiana. Vos decís la importancia de la revista Sur en Borges, ¿no? La importancia de Victoria Ocampo. ¿Por qué? Y mirá, justamente, viste que la relación entre Borges y Victoria fue siempre bastante tirante, se llevaban bastante mal. Victoria decía, Borges tiene un talento que no se merece, decía Victoria. Lo que pasa es que Victoria tenía algo muy bueno, que ella sabía reconocer muy rápidamente a los escritores extraordinarios, ¿no? Entonces, o sea, hacía un mecenazgo con un ojo clínico. Y le da la posibilidad de hacerlo conocido. Le da la posibilidad de hacerlo conocido porque en 1931 funda la revista Sur y lo incluye el primer tomo de la revista, el número 1 de la revista, aparece un texto de Borges, y Borges en 1931 no era un escritor conocido. Claro. No era un escritor conocido para nada. Sí. Entonces, le da como un empujón, de algún modo, cuando muere Victoria, Borges hace una necrológica en una nota que da, y él dice, ella me descubrió, ella me dio el empujón, ella me puso en ese lugar, ¿no? Él la reivindica sobre el final, porque es verdad, Borges era un escritor más bien marginal, un escritor
muy difícil de comprender para sus contemporáneos. Claro. Y de hecho, él se presenta a un premio, creo que fue municipal, ahora no recuerdo bien, creo que fue el premio municipal de literatura, y sale segundo. Y la devolución que le dan los críticos, los jurados, es lapidaria, ¿sí? Sí. Como que, bueno, es una literatura inentendible, que no está acorde a su tiempo, y bueno, un incomprendido hasta que hay un momento bisagra en la vida de Borges, que es en el año 63, que él viaja a Francia, da una conferencia, sus textos se traducen al francés, y eso hace una explosión de la figura de Borges, ¿no? Claro. ¿A vos te parece también que su paso por la universidad como profesor lo ayudó? Porque alguna vez escuché decir que gracias a las estudiantes que iban ahí, que después serían docentes, Borges también ganó otro público o empezó a ser difundido en las aulas. Sí, yo creo que la relación con Borges con la universidad es muy interesante porque era un profesor atípico, ¿no? Siempre los que han asistido a sus conferencias o a alguna de sus clases de literatura inglesa, era muy curioso porque él se jactaba de nunca haber tomado un examen, por ejemplo, se jactaba de eso. Él decía que iba a hablar con sus estudiantes de literatura, ¿no? Decía, bueno, cuénteme, hábleme del Dante, dice, cómo está escrita la Divina Comedia, está escrita en verso, está escrita en prosa, o sea, no le pedía fechas, no le pedía nada. Sí. Y había como una relación con el saber muy interesante. De hecho, él formaba grupos de estudio, por ejemplo, del Sajón Antiguo. Ahí fue cuando conoció a María Kodama. O sea, hacía grupos de estudio y estudiaba con sus propios estudiantes, ¿no? Entonces, era un profesor atípico en ese sentido, pero sí, seguramente ese vínculo con la universidad también abrió otras puertas. Ahora, a mí siempre me llama mucho la atención el capítulo de la revista multicolor de crítica, porque él ahí, bueno, digamos, también consigue un empleo. Ya creo que había muerto el padre, o no, bueno, más o menos, pero está como vice, ¿no? Vicedirector de la revista con Petit de Murat, y ahí también empieza como a construir el tema de los cuchilleros y de los guapos, ¿no? Sí, en realidad hay el tema de ese vínculo con Buenos Aires, porque bueno, Borges es un escritor esto no lo dijimos, pero es un escritor profundamente argentino y profundamente porteño, ¿no? En ese sentido, bien marcado por ese nacimiento en la esquina, en la cuadra pareja de Palermo que él dice en un poema, en Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ese doble vínculo de ser cosmopolita y a la vez, porque él, bueno, estudia en Ginebra, vuelve con 19, 20 años, vuelve a Argentina, y ahí empieza, digamos, su carrera literaria en Argentina, publica Farabundo Buenos Aires, donde está ya ese vínculo casi como un exiliado con su tierra, ¿no? Decir, bueno, él quiere ser profundamente argentino porque ha estado afuera, y vuelve y quiere ser profundamente argentino, y bueno, ese mundo lo fascina, el mundo de los márgenes. Imaginemos Palermo en el año 20, era todavía zona de Quinta, ¿no? Sí, la zona de Palermo, y tenía como ese vínculo con la marginalidad, bueno, los arrabales que tenían todos los jóvenes en esa época también, ¿no? Una cosa mítica, justamente. Pero es interesante también los trabajos que ha tenido Borges. Hablábamos antes, bueno, vos nombrabas la revista Crítica, también, bueno, en Anales de Buenos Aires, en diferentes revistas que colaboró durante toda su vida para, como decías vos, para ganarse el mango y poder subsistir. Y también después el gran trabajo que él tuvo fue el trabajo de bibliotecario nacional, ¿no? Sí. Él empieza a ser bibliotecario en el 55 y se jubila en el año 73, durante el gobierno de Cámpora, ¿sí? Muchos años. Entonces, muchísimos años fue el bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Qué maravilla. Y ahora, ¿cuánto influyó Borges en Bioy y viceversa? Qué buena pregunta. ¿Cuánto influyó Borges en Bioy? Es más fácil de contestar. Es más fácil de contestar porque, bueno, Bioy vos sabés que él publicó en el año 2006, bueno, se publicó una obra que él había escrito durante toda su vida, se llama Borges, justamente, y es como un gran diario cotidiano de su vida con él. ¿Sí? Él iba a cenar mucho a su casa y hablaban de literatura, bueno, también sacaban mucho del cuero a sus contemporáneos, hablaban mal de la gente, y todo eso fue como registrado, como si fuese un gran registro de vida durante toda su vida y sus años de amistad de Borges para con Bioy. Y bueno, el vínculo de Borges con Bioy y la influencia de Borges en Bioy es bien clara, ¿sí? Hay una cosa ahí de admiración y de profunda amistad y veneración de parte de Bioy para con Borges.
Ahora, viceversa, que es muy bueno para pensarlo, ¿cuánto influyó Bioy en Borges? A mí me parece que bastante también. Por más que no sea tan clara, yo creo que tener ese vínculo, ese ladero, ese frontón tan interesante que es Bioy, que es un escritor exquisito, maravilloso, Sí. y también un gran conversador. Yo creo que la amistad con Bioy permitió que Borges fuera lo que fuera. Así que yo creo que, Mira. lo estoy pensando ahora justo cuando me estás preguntando, ¿no? Pero digo, creo que hay posibilitó la expansión del pensamiento de Borges, la amistad con Bioy. Yo creo que me animo a decirlo de esa manera. Pero qué interesante esta idea que das, ¿no? El aporte de Bioy como las charlas de Bioy. A mí a veces me despierta una sonrisa, porque yo me imagino que, no sé, llegaría Bioy a su casa, estaría Borges esperándolo y Bioy vendría de algún encuentro amoroso, andás a ver de dónde, y después se ponían a hablar de Chesterton, qué sé yo. Exactamente, sí. Vendría, era bastante picaflor, como sabemos, Bioy. Claro. Y claro, pero tenía una cultura superlativa, Bioy. O sea, Sí. yo soy un gran lector de Bioy. Yo sus libros, también sus libros de memoria, que son muy interesantes, Descanso de caminantes, de jardines ajenos. Y ahí aparece mucho de la cotidianidad también del pensamiento, de las charlas, o sea, se ponían a comentar esto, ¿no? Un cuento o un argumento de Chesterton a las 2 de la mañana tomando un café y por ahí se amanecían discutiendo de eso, ¿no? Y eso me parece que es un mundo maravilloso que permitió la expansión de ambos como escritores y, por supuesto, hizo que esa amistad fuera perdurable hasta la muerte de Borges, ¿no? Además, teniendo en cuenta que había una diferencia de edad bastante considerable, porque Exacto. Borges le llevaba más o menos 15 años. Exactamente 15 años, sí, porque Borges es del 99, de 1899, y Bioy es de 1914. Claro. Bioy es contemporáneo, o sea, nació el mismo año que Cortázar, que Cortázar parece mucho más chico que Bioy, Sí. Pero son del mismo año. Mirá vos, mirá qué año para la literatura, ¿no? Sí. Además, el hecho de que cuando se encuentran, digamos, la primera vez en esa reunión famosa, ya a partir de ese momento ya esa amistad se consolidó, es decir, que un jovencito Bioy ya tenía un bagaje intelectual tremendo. Y sí, imagínate esas charlas. Eso que vos decís, esa charla que famosa, creo que es en el año 32. No tengo acá el dato exacto, Sí. pero creo que fue en el año 32, si no me equivoco. Vos fijate que ese encuentro genera algo impresionante, que es que Bioy empieza a escribir a partir de ese encuentro, Claro. porque todo lo que Bioy había escrito un montón de cosas. Y cuando lo conoce a Borges, empieza a pulir su obra hasta que llega en 1940 a publicar La Invención de Morel. Pero Claro. todo lo demás, él la obra anterior la borró del mapa. O sea, Claro, dijo, claro. Yo soy este escritor a partir de mi amistad con Borges, ¿no? Claro, casi bíblico, antes y después. Exactamente. Antes y después de Sí, Borges. sí. Qué lindo. Vos sabés que se nos va el tiempo, como siempre en la radio, y bueno, te vamos a molestar otra vez porque sabés que me gustaría hablar en algún otro momento de Silvina Ocampo Uy, buenísimo, sí. en este universo, ¿no? Porque Sí. para mí no fue un satélite, para mí fue un sol también. Exactamente, coincido con vos ¿Coincidís? totalmente. Vos pensemos que justamente el año 40, hablamos, y lo hago breve para que lleguemos, en el año 40 Bioy se casa con Silvina y Borges y Bioy publican la antología de la literatura fantástica, y los tres de algún modo fundan ese género, como decíamos antes. Los tres. Silvina es una escritora maravillosa y que de algún modo influyó en los dos, como decías vos antes, ¿no? Sí. Ella influyó en los dos, tanto en Borges como en Bioy, y eso hay que rastrearlo también, ver la influencia de esa gran presencia de Silvina Ocampo en la literatura argentina. ¿A vos no te parece que esa idea de Silvina con esos anteojos, como siempre aparte, como siempre mirando de costado, yo creo que cada vez que hablaba Silvina escuchaban los dos? Seguro. Vos sabés que ahí en el Borges, en el libro este que yo te digo, aparece la mención de que ellos están hablando, ella tira esto que vos decís, tira un comentario o hace alguna una reflexión y los dos se quedan regulando, pensando en lo que dijo. Así que seguramente era así. Estas personas que hablan poco, pero cuando
dicen algo, Sí. es para reflexionarlo, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo te seguimos en las redes, por favor, Emilio? Bueno, me pueden seguir, o nos pueden seguir a Mariano y a mí en Taller de Narrativa MDP, eso está en Facebook y en Instagram. Sí. Si se quieren contactar con nosotros, te paso el mail, que es tallerdenarrativamdp@gmail.com. Y si no, bueno, por Emilio Teno, nos googlean ahora con el Google, es muy fácil, nos googlean a Mariano Taborda, Emilio Teno, Taller de Narrativa, y nos encuentran enseguida en todas las redes. Bueno, bueno. Un abrazo para vos, para Mariano, para los lobos marinos, porque estamos hablando con Mar del Plata. Hermosa ciudad, hermosísima ciudad. Bueno, hasta Daniel, cualquier momento y muchas gracias, Emilio. muchísimas gracias a vos por el contacto. Emilio Teno pasó por acá por Eco de Radio.